Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo con respecto a este tema que estamos tratando. Hemos ya hecho tres mensajes en relación si los cristianos debemos celebrar las fiestas levíticas. A lo mejor te quedó claro en un primer capítulo, ya en el segundo capítulo igual, en el tercer capítulo, pero a lo mejor voy a tener que ser muy reiterativo porque no quiero dejar ninguna duda. No queremos imponer nada. Queremos ser muy respetuosos de aquellos grupos que sí celebran las fiestas, pero que entiendan el porqué. Dijimos que las fiestas representaban a Cristo. Al llegar Cristo, eh, ya no tienen el mismo sentido. Dejaron de tener el mismo sentido. A ver, ¿cómo explicarlo? Mira, piensa en una niñita que tiene una muñeca regalona. Hay una niña que tiene una muñequita regalona. Esa niña va creciendo en el tiempo y ya, digamos un muñequito. Y luego de ello, ella crece, va a la universidad, saca sus estudios, se enamora, conoce a un joven, se casa y al poco tiempo, lleva un par de años con su marido y tiene un hijo. Pero tenía este muñequito que amaba y en vez de pasear en la cuna al hijo, sigue quedándose con el muñequito. Sigue quedándose con el muñeco, le compra ropa a su muñequito, le viste, lo saca a pasear en un coche y todos miramos y podríamos decir, pero es el hijo, a tu hijo es el que tienes que mirar como esposa. No a ese muñeco que representa cuando iba a llegar el hijo verdadero, que fue como un aprendizaje para cuando fueras madre. Nos parece una locura, ¿cierto? Nos parecería una locura. Bueno, trabajo como psicólogo y si viera algo así, de verdad que me parecería una locura. No somos los cristianos que nos aferramos a algunos aspectos del antiguo pacto de esta manera, que nos quedamos con el muñeco en vez de con el hijo, que nos quedamos con la sombra en vez de quedarnos con la luz. Bueno, quiero ser muy respetuoso. No con eso quiero decir que alguien que esté guardando algunos ritos, esté guardando algunas tradiciones, o esté guardando las fiestas, esté loco. No quiero faltarle el respeto a nadie, no es mi intención. Solamente vuelvo a insistir, quiero que seamos un pueblo que piense, que seamos un pueblo pensante. Y desde ahí es que hemos estado poniendo ciertos temas para la conversación, no en discusión, no en confrontación, solamente para que lo analices a la luz de la escritura. Pusimos el ejemplo de Jesucristo en relación a las fiestas, cómo él utilizó las fiestas, cómo las cambió, cómo las fiestas no se preocupó de las tradiciones, sino que fue un espacio de oportunidad para compartir el mensaje de salvación, para presentar el reino, como lo hizo Pablo, como a Pablo después de 14 años de dedicarse a presentar a Cristo, va a visitar a Pedro, no va a vivir rituales ni fiestas, porque ya tenía el hijo. Vamos a seguir mirando el tema con mucho respeto para que nadie se sienta y en ese sentido también queremos pedir humildad, no queremos ofender. Vamos a orar para que el Señor también nos dé la posibilidad de ser respetuosos, que es lo principal. Querido Señor, ayúdanos a ser respetuosos con aquellos hermanos que por tradición,
por interpretación de las escrituras. No es que ellos sean judaizantes o se han quedado con un espíritu equivocado, sino que a lo mejor han interpretado mal algunos pasajes bíblicos. Y si esto nos permite el diálogo, esto nos permite la conversación, o esto nos permite encontrar en Cristo la verdadera revelación y la verdadera luz, más allá de los ritos, o lo que representaban estos ritos, al cual también me gustaría hacer mención, porque cada una de estas fiestas mostraba a Cristo. Todo mostraba a Cristo. Desde el tabernáculo en adelante, todo mostraba a Cristo. El santuario es mostrar a Cristo. Es más, Señor, tú dices claramente cuando baje la nueva Jerusalén, ya, y dice que el templo es Cristo. Hay una denominación que habla del santuario celestial sin entender que ese santuario celestial es Cristo mismo, no un santuario igual al que tú revelaste a Moisés, sino que Cristo representaba y cada uno de los elementos que estaban ahí representaban a Cristo. Y que no vas a ver necesidad cuando baje la Nueva Jerusalén de un santuario porque Cristo es el templo, porque también nosotros somos el templo donde vive el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender tu mensaje y que podamos cambiar la mente por tu mente. Todo lo pedimos en los méritos tuyos. Amén y amén. Bueno, Pablo se propuso viajar a Éfeso, detenerse en Asia y de repente apresuraba ciertas actividades para vivir con sus cercanos. De hecho, 20 también hace mención a ello. Observemos que Pablo ya no era la prioridad para él la celebración de una ceremonia como Pentecostés o cualquiera de ellas. Y como lo explica Lucas, era solo una posibilidad. Sin embargo, las Sagradas Escrituras revelan que eran notoria la presencia de Pablo eh, en alguna oportunidad, a pesar de que habían pasado 14 años de que él había vuelto a Jerusalén porque se dedicaba a predicar. Él quería estar, relacionarse con los hermanos. Su presencia en las fiestas, cuando él tuvo la oportunidad nuevamente de participar, era para presentar a Jesús. Entre otras razones, era para persuadir a los conversos en la fe de Jesucristo a no dejarse sorprender por los que estaban preocupados por la circuncisión, los que estaban sujetos a, a las 613 mandamientos. Entonces algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos, sino que en ese sentido Pablo y Bernabé eh, en algún momento tienen una discusión y en este aspecto una discusión que con ellos los judíos se dispuso a que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Y entre algunos de ellos y los apóstoles pasó por uno de los grandes hombres, que fue Juan Marcos. Pablo no lo encontraba una persona con ciertas habilidades, con ciertas capacidades. Es que a veces nos pasa a nosotros así. Pablo seguía teniendo contradicciones. Él había sido llamado por el mismo Señor Jesucristo y el Señor había hecho un proceso de cambio y de transformación. Incluso estuvo 3 años sin tener ningún llamado para predicar. eh, y hasta que fue buscado por Bernabé. Necesitamos muchos Bernabé en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana, que levanten a personas como Pablo, que levanten a hombres como Lucas, que levanten a hombres como Marcos, como Juan Marcos, que quizás Pablo no le encontraba nada.
en cierta medida tampoco encontraba nada en Lucas, pero tanto Marcos como Lucas escribieron el Evangelio. Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles. Fueron grandes hombres. Él seguía mirando las cosas como humano también. Eh, a veces pasan muy desapercibidos esos Bernabé que existen, y la elocuencia de los Pablos eh, los desdibujan, los dejan de mostrar. Hubo una discusión con respecto a estos siervos, a pesar de que Pablo tenía sus regalones como Timoteo y Tito entre ellos, y como eran sus regalones, a ellos no les encontraban los defectos. Sin embargo, Pablo a Timoteo lo obliga a circuncidarse a pesar de que él no estaba de acuerdo con la circuncisión. Bueno, tema para otro momento. En este concilio que se convocó con los apóstoles en Hechos 15, trataron con mucha rigurosidad algunos puntos desde un sentido doctrinal, de exhortar principalmente a los gentiles conversos a seguir la fe. No obstante, la presión recibida de los fariseos a guardar la ley de Moisés, ya en el versículo 4, Pablo por enésima vez les reconviene ignorar la práctica estéril de la ley de Moisés en plena dispensación evangélica. Ahora, en este sentido, eh, ¿dejó de guardar la ley Pablo? En ninguna manera. Él hace clara mención a ello después y lo deja muy claro. Y pareciera incluso contradictorio porque después de tener esta conversación que se expresa entre los versículos 1 al 10 principalmente, eh, al capítulo que sigue, la historia que continúa es que Pablo, después de hablar en contra de los que eran judaizantes y obligaban a circuncidar, como estaba lleno de amor también por los judíos, le pidió a Timoteo que se circuncidara por amor a los judíos. El apóstol Pablo, en esta misión de evangelizar a los gentiles y por el celo y el amor que tenía a los propios hermanos de su nación, dice que en Romanos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Él quería, por eso es que pide también la circuncisión de Timoteo. Y eso lo tenían que creer por fe. No, ya sabemos que la circuncisión como varón dejaba una huella, obviamente, en nuestro cuerpo. Los cristianos sabemos, pero no creo que le obligaran a mostrar su circuncisión a Timoteo, pero él no iba a estar engañando para convencer o para manipular el Evangelio. Por eso tengamos cuidado como presentamos las cosas muchas veces. A veces las presentamos de una manera para convencer o manipular a los otros. En este caso, Pablo lo hace con amor. Y él lo ya había expuesto incluso a la gente de Corintios, a la gente de Corinto, esta cita, este mensaje en parte de la epístola de la carta, dice, me he hecho judío como a los judíos para ganar a los judíos, me he hecho gentil para ganar a los gentiles. O sea, él tenía un amor en su vida con sus compatriotas, principalmente para que abandonasen ciertas prácticas de las obras de la ley que ya no tenían sentido en Cristo. Un poco en relación con esta ilustración que puse de una niña que crece y que se queda con el muñeco en vez de con el hijo. El apóstol lo expone en una de las cartas.
Él predicaba a tiempo y afuera de tiempo y de una manera incansable con su labor misionera. También, a pesar de que ya no era importante para él asistir a las fiestas, habían pasado 14 años, pero cuando tenía la oportunidad y cuando pudo y cuando visitaba a los judíos para ganar a los judíos en Cristo, participaba. Participaba, pero ¿para qué? ¿Para qué asistía a las fiestas? Para, para predicar a Cristo. Dice una fragmento de la palabra. Porque como lo expuse en el siguiente relato, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, y si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. ¿Con qué fin iba a subir Pablo a Jerusalén? Si en este relato explica el propósito de estar en la ceremonia, era para ganar personas para el reino del Señor. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, dice él en Primera de Corintios 10, capítulo 16, entre los versos 7 al 9. Puedes leer Primera Corintios 16 completo para que te quede claro. Así el Señor abre a Pablo una brillante oportunidad para evangelizar incluso a sus conciudadanos judíos en las fiestas, como una oportunidad. Él tomó la oportunidad de celebrar una de las fiestas levíticas como oportunidad para presentar a Cristo con sus detractores, con sus adversarios, con la élite farisea, con los celosos de la ley, con escribas que estaban ahí, y con vehemencia el apóstol Pablo logró mostrar sus frutos. Porque de su predicación y del resto de los apóstoles se convirtieron las premisas del Evangelio. 144.000 judíos. ¿Te resulta familiar? Volviendo a Hechos, en el capítulo 20, verso 16. ¿Por qué Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia? ¿Cierto? ¿Por qué se apresuraba por hacer el día de Pentecostés? Si le fuese posible estar en Jerusalén. Los que abogan por la vigencia de estas tres fiestas levíticas afirman que en este texto es un sustento doctrinal por lo cual se fundamenta la celebración de esta actividad. Sin embargo, la versión Valera de los años 60, la que más ocupamos los cristianos, traduce porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés. Esta versión confirma el trabajo asiduo de evangelización que hacía Pablo a los judíos durante las fiestas. O sea, era para ganar judíos. Si Pablo iba a una fiesta, que por muchos años no fue a la fiesta, cuando iba a las fiestas levíticas era para ganar a los judaizantes. No tenía otro propósito, no tenía otra finalidad, no tenía otro sentir. En otro orden, los referentes de las tres fiestas levíticas apuestan por la vigencia de estas festividades, por ser de carácter perpetuo. Si asumimos que esta es una razón valedera para fundamentar la observancia de estas fiestas, hay que ser consecuentes con las demás festividades que tienen este mismo, este mismo carácter. Por ejemplo, la circuncisión. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Así lo presenta Génesis desde Abraham en adelante. Eh, bueno, por esas cosas de la vida
soy circuncidado desde mi niñez. No porque mi familia, eh, si bien es cierto, tenían principios cristianos y sabáticos, no tenían que ver con temas eh, judaizantes. Fue algo por salud, pero sí soy circuncidado. Por ocasión, por una situación de salud. El día de la expiación, por ejemplo, a las 10 a las 10 días, ¿cierto? De este mes séptimo que aparece, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. Y las trompetas, la fiesta de Chofar, para reunir a la congregación tocaréis más el sonido de alarma. Y los hijos de Aarón y los sacerdotes tocarán el chofar, las trompetas, y tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. O sea que este grupo de hermanos cristianos, sabatistas que guardan solo tres fiestas que son obligatorias, si hacemos mención a esto, que dice que son pacto perpetuo, tampoco sería consecuente. El uso de las lámparas también. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión. Afuera del velo que está delante del testimonio, los pondrá en orden a Aarón, en el orden de Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Eso aparece en Éxodo 27, pero tampoco muchos de estos grupos cabañistas los viven. Estas festividades formaron parte de las fiestas y con justicia tienen el mismo valor que las otras tres que se observan. O sea, en el fondo, si vamos a hacerlas válidas, tendrían que ser las siete y no solo tres. Entonces, ¿por qué las evaden? ¿Por qué? ¿Se entiende? Eh, la verdad es que es un poco contradictorio. Vamos a seguir con este tema. Ojalá, yo sé que a lo mejor no es tan impactante, pero hay un grupo de hermanos cristianos que por encontrar la vigencia de los 10 mandamientos se han radicalizado demasiado en torno al uso de algunos conceptos en hebreo, algunas palabras. Está bien, si estudiamos la Biblia, que la podemos pensar en un pensamiento hebreo, pero el uso de palabras, el judaizar, la celebración de las fiestas, ya vemos que en Cristo, si participó de algunas fiestas, desde su niñez, desde los 12 años, fue para presentar su reino. Si subió a algunas fiestas como las caballas, fue para presentar su reino. Si celebró Pesaj, fue para cambiarle completamente el sentido. Pablo, por otra parte, lo mismo. Pasaron 14 años y cada vez que tenía la oportunidad de estar en una de las fiestas levíticas, como Pentecostés, por decir, lo ocupaba para presentar a Cristo, para convertir a aquellos hermanos que estaban equivocados. Si tú estás siendo movido por el Espíritu Santo y por mucho tiempo quizás has predicado las fiestas, pero el Espíritu Santo te está diciendo que es Cristo el centro, te pido que hagas la transformación en el lugar que tú estás. Ahí el Señor te llamó para que cambies esos principios y esos fundamentos. No con ofensa, con amor, con cariño, como el Espíritu te está tocando el corazón.
Que el Señor te bendiga profundamente. Gracia y paz.